Lo que es ilegal fuera de línea tiene que ser ilegal en línea. Lo que pasó ahí es que recibimos documentos desclasificados de las autoridades rumanas, alarmando sobre la situación en TikTok. Hemos invertido insuficientemente en nuestra defensa no por años, sino por décadas. Hola queridos amigos, recientemente hice una visita a la Comisión Europea, ahí también hablé con Tomás Regnier, uno de los portavoces de la Comisión Europea. Hablamos sobre tecnología, inteligencia artificial, elecciones en Rumania y desinformación. Veamos el video juntos. Bienvenido a mi canal, Tomás. Hola, muchas gracias por invitarme. Estaba pensando en la primera pregunta, pero en realidad, ¿hay algo que tengas en mente en este momento que realmente te gustaría decir? Porque te ha estado molestando las últimas semanas. Es algo con lo que estás lidiando y es muy importante y tienes que decirlo. Bueno, mira, yo diría que estos días se trata mucho de proteger a los niños en línea. Y lo que la Comisión está haciendo para proteger a los niños en el mundo en línea. ¿Te refieres al escándalo con Grok y X y esas cosas? Por ejemplo, cuando vemos plataformas que realmente difunden o incluso permiten la creación de pornografía infantil o el desvestimiento digital de mujeres sin su consentimiento, esto va en contra de todo por lo que aboga la Unión Europea y esta Comisión, va en contra de nuestros derechos fundamentales, de nuestros valores. Y este es precisamente el tipo de contenido que no queremos ver en línea, y queremos proteger a nuestros ciudadanos en este aspecto. ¿Y no puedes simplemente decirles a esas empresas que no lo hagan? Es un poco más complejo que eso. Sí, por supuesto les estamos diciendo que no pueden hacerlo. Por ejemplo, en Grok acabamos de abrir una nueva investigación contra X en el contexto de la DSA. Así que, por supuesto, les decimos que este tipo de contenido no está permitido en la Unión Europea, no porque lo digamos nosotros, sino simplemente porque es ilegal en la vida real. La pornografía infantil es ilegal. Está definido en todas partes. Y tenemos un principio básico en la Unión Europea. Lo que es ilegal fuera de línea tiene que ser ilegal en línea. ¿Y tienes la sensación de que te escuchan? Quizá esa sea una de las historias de éxito más grandes que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años con la ley de servicios digitales, que las plataformas nos responden. Está bien. Todas, incluyendo X. Está bien. Así que todas nos responden. Cooperan en diferentes grados, pero quieren cumplir y tienen que cumplir. Ya veo. Oh, eso son buenas noticias. Aquí tengo como 5 temas relacionados con defensa, espacio, soberanía tecnológica y así sucesivamente. Entonces, empecemos con esto de la soberanía tecnológica. ¿Cómo la definimos? ¿Qué es la soberanía tecnológica? Es difícil de definir, de hecho tienes razón. Cuando hablamos de soberanía tecnológica, significa eliminar dependencias. Por ejemplo, la nube. Somos enormemente dependientes cuando se trata de la nube. Chips, semiconductores, sin chips avanzados, no tienes digital en Europa, no tienes teléfonos inteligentes, no tienes autos, no tienes computadoras, no tienes nada. Así que necesitamos ser menos dependientes de la nube, menos dependientes de los chips. Y creo que también necesitamos ser mucho más independientes e innovar mucho más en inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es el futuro, es un futuro sobre el cual podemos construir, es un futuro en el que Europa todavía puede competir. Por ejemplo, contra Estados Unidos o China. Pero para esto necesitamos invertir masivamente. Necesitamos permitir que nuestras startups en Europa crezcan en Europa, en casa. Y para esto requiere inversiones masivas. Así que eso es la soberanía tecnológica para mí. Realmente ser más autónomos, tener nuestro propio destino en nuestras manos y, por supuesto, también desvincularnos de proveedores de alto riesgo. Y aquí estoy hablando de ciberseguridad. Ya veo, pero estamos en un solo planeta, somos una sola civilización. ¿Por qué pensarías en el futuro en términos de competencia? Creo que si queremos lo mejor, y Koch fue uno de los ejemplos, la inteligencia artificial está ofreciendo muchos beneficios a nuestros ciudadanos. Beneficios enormes para nuestras empresas, mayor productividad. Es literalmente la nueva tecnología que cambiará todo en la vida. Lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, cómo estamos interactuando. Así que, por supuesto, Europa quiere ser líder en inteligencia artificial. Pero también sabemos que con la inteligencia artificial vienen muchos riesgos. Riesgos para nuestros ciudadanos, derechos fundamentales, y necesitamos mitigar estos riesgos. Y para poder mitigar estos riesgos, necesitas ser tecnológicamente soberano. Necesitas poder establecer tu propio estándar, tus propias reglas. Y dentro de este marco, queremos que la inteligencia artificial europea crezca e innove.
Eso significa que quieres tener bases de datos de IA aquí en Europa, modelos de IA entrenados aquí en Europa bajo regulaciones europeas y así sucesivamente. Eso es lo que quieres decir. Exactamente. Esto es lo que tenemos en nuestra legislación. Y por cierto, tenemos el primer marco legal integral sobre inteligencia artificial que establece el estándar global de cómo queremos que la IA se desarrolle en Europa. De hecho, si quieres, solo estamos regulando un par de sistemas de IA de alto riesgo o realmente prohibidos que no queremos en la Unión Europea, el resto permanece sin regular. Y cuando piensas en esta regulación, es principalmente, como dices, sobre la transparencia. ¿Cómo se entrena tu modelo de IA? ¿Qué datos usaste? ¿Respetaste las reglas fundamentales de derechos de autor en Europa? ¿Tomaste esta información de un periodista sin pedir consentimiento? ¿O de este creador de contenido? ¿O de este artista? ¿O de este músico? Queremos asegurarnos de que haya transparencia sobre cómo se entrenaron estos modelos en Europa. ¿Pero crees que puedan entrenar eso? Porque todos los artistas van a decir que no. Todos los vendedores de libros no te van a dar el derecho de entrenar los libros. ¿Qué dijeron las personas de ChatGPT sobre que ChatGPT tomó todos los libros ilegalmente, los descargó ilegalmente y luego entrenó su modelo con ellos? Exactamente. Y por eso necesitamos ser tecnológicamente soberanos. Porque decimos en Europa, no tomas el contenido de nuestros ciudadanos, de nuestros artistas, de nuestros periodistas, sin su consentimiento. Decimos que lo que está en el dominio público, porque no está protegido por derechos de autor, puedes usarlo. Lo que está protegido por derechos de autor, necesitas pedir consentimiento y dar una remuneración justa. Así que este es en realidad un muy buen ejemplo para mostrar por qué nuestra legislación importa y por qué es importante incluso en una nueva tecnología donde no deberíamos regular demasiado. Y esto no es lo que queremos, porque de lo contrario, vamos a sofocar la innovación, la vamos a bloquear. Pero estos criterios esenciales, como la protección de los derechos de autor, necesitan formalizarse en un texto legal para asegurarnos de que realmente podamos proteger a nuestros titulares de derechos. Hiciste feliz a mi hija porque ella está en el mundo del arte y cree en eso. Ese es un buen lugar para vivir en Europa para tu hija. Exactamente. Si nos movemos un poco al espacio, Europa en el espacio, los estadounidenses van a aterrizar en la Luna, China va a seguir. ¿Europa? ¿Qué hace Europa por el espacio? ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, sobre Artemisa 2, si sabes? Artemisa 2 es la misión que va a enviar hombres alrededor de la Luna y regresar. ¿Europa hizo algo? Entonces, Artemisa 2 en realidad es más un proyecto de la NASA. Europa no está enviando personas a la Luna. Esto es para nuestros Estados miembros. Así que, en efecto, los países, los gobiernos nacionales pueden decidir enviar astronautas a la Luna. Y claro que es importante hacerlo, pero lo dejamos para nuestros Estados miembros. Pero Europa juega un papel importante en el espacio, no me malinterpretes. Por ejemplo, queremos crear un mercado interno para el espacio. Galileo, por ejemplo, el sistema global de navegación por satélite, que según yo es el mejor sistema de navegación por satélite del mundo, que se utiliza masivamente en todo el mundo, fue construido aquí en Europa. Está basado en nuestros valores, basado en nuestra propia tecnología. Así que, de nuevo, aquí es nuestro satélite. Así que, de nuevo, aquí Europa juega un papel importante. Vamos un poco más allá, por ejemplo. Ahora hemos desarrollado una plataforma completamente nueva, GovSatcom. ¿Qué hace esto? Sabemos que algunos de nuestros Estados miembros tienen menos capacidad satelital que otros. Entonces, ¿qué hacemos? Es una especie de agrupación y compartición. Eres Italia, eres Luxemburgo, eres Francia, Alemania, tienen enormes capacidades satelitales. Pueden decidir ponerlas en un grupo porque si otro Estado miembro quiere usarlas, puede hacer una solicitud a través de esta plataforma para utilizarlas. Así que esto se trata de Europa. Intercambiando, teniendo un mercado interno donde realmente podamos permitir que nuestros actores espaciales crezcan en Europa. Sí, defensa en cooperación. Tenemos una guerra en la frontera de Europa. Tenemos miembros de la Unión Europea y países que están asustados en la frontera y quieren hacer algo. ¿Cómo ves eso, digamos, la inversión en lo militar en el futuro? ¿O cómo ve la Unión Europea eso en el futuro? Inversión en lo militar, estandarización en lo militar. ¿De dónde vienen las cosas que se fabrican? ¿Realmente somos soberanos en lo que respecta a la tecnología militar? ¿Estamos liderando ahí? ¿Puedes contarme más sobre eso? Sí, así que creo que tienes razón. Tenemos una guerra junto a nuestras fronteras. En Ucrania tenemos la guerra de agresión de Rusia contra un país que no pidió nada.
Así que esto fue en realidad una llamada de atención para la Unión Europea y para la Comisión Europea. Y en realidad nos dimos cuenta de que hemos invertido poco en nuestra defensa, no por años, sino por décadas, lo cual es normal, porque la Unión Europea es un proyecto de paz. No estamos hechos para pelear y no queremos pelear. Pero también necesitamos darnos cuenta de que, dado el contexto geopolítico que nos rodea, dado cómo están cambiando las cosas, la guerra está estallando junto a nuestras fronteras. En realidad, necesitamos estar listos para defendernos, no para ir a la guerra, pero necesitamos estar preparados para defendernos en caso de necesidad. Y por eso la Comisión tomó medidas enormes el año pasado, en 2025. Presentamos un paquete de inversión de 800.000 millones de euros que nuestros Estados miembros pueden utilizar. Y esto se logró en tiempo récord. Ahora hemos aprobado muchos planes nacionales bajo nuestro instrumento SAFE, por ejemplo, incluyendo a Rumania, donde ya aprobamos un plan de más de 16.000 millones de euros que Rumania ahora puede usar para compras conjuntas en defensa. Así que sí, necesitamos invertir en nuestra defensa para estar listos para defendernos. Y luego necesitamos modernizar nuestra industria de defensa, porque ahora, y por eso tengo un poco estos dos títulos, se trata de llevar también las tecnologías a nuestra industria de defensa. Sí, exactamente, porque quieres hacerlo, correcto, no tener, digamos, diferentes blindajes de distintos países que no son compatibles entre sí y así sucesivamente. Quieres hacerlo estándar para toda Europa. Y la gente empieza a pensar en un ejército más o menos común o algo así para ser más eficientes, pero eso ya sería más del lado político. Pero en el lado tecnológico sí, quieres integrar todas las tecnologías para que sea eficiente y de alto nivel. Sí, exactamente. Esto es lo que hicimos con la hoja de ruta de transformación de la industria transformadora que presentamos a finales del año pasado. Básicamente, cuando miras nuestra industria de defensa y el hecho de que hemos invertido poco en ella, necesita ser modernizada y para eso necesita dinero. Y necesitas que estos dos mundos separados, que son la tecnología y la defensa, converjan y se comuniquen entre sí. Y aquí es donde se nos ocurrió esta idea, donde necesitas llevar, por ejemplo, la inteligencia artificial a la defensa. Necesitas invertir en capacidades de drones, que son la nueva tecnología que le sirve a Ucrania. De hecho, se trata solo de drones. Así que Europa necesita estar lista para adoptar todas estas tecnologías y, de hecho, llevarlas al mundo de la defensa. Ya veo. Y entonces, básicamente, supongo que tu papel ahí no es solo decir a dónde debe ir el dinero, sino también qué se debe hacer con ese dinero. Si envías, digamos, 60.000 millones de euros a Rumania para hacer este tipo de cosas, tal vez también digas cómo hacerlo y con quién hacerlo. Le pones estándares, supongo, ¿o no? Sí, entonces, ¿qué hacemos aquí con el dinero? ¿Qué puede hacer ahora Rumania? Por ejemplo, ellos nos presentaron un plan precisamente porque necesitábamos revisar varias cosas antes de liberar el dinero. ¿Qué necesitábamos revisar primero? ¿Se trata de compras conjuntas? Porque no queremos que los Estados miembros vayan necesariamente por su cuenta, queremos que trabajen juntos. Así que ahora Rumania puede usar este dinero para trabajar con otros Estados miembros. Se necesitan al menos 2 Estados miembros. Y un tercer país puede ser otro Estado miembro, puede ser Noruega, puede ser Ucrania, puede ser Canadá, que están asociados a nuestro programa de defensa. Y entonces tiene que ser un proyecto de defensa. De hecho, no daremos el dinero para usarlo en algo que no esté relacionado con la defensa. Así que una vez que se cumplen estos dos criterios, que fue el caso de Rumania, la Comisión aprobó el dinero. Y ahora está con el Consejo, que también necesita aprobarlo. Luego, desembolsaremos los montos iniciales a Rumania para que puedan iniciar sus proyectos. Así que en Europa, en efecto, se trata de colaboración, como dijiste correctamente, de trabajar juntos entre los Estados miembros e invertir en defensa. Para eso es el dinero. Ya veo. Y estando en ese frente, no se trata solo de la guerra, sino también de la desinformación. Y tengo que admitir, en mi opinión, que en Rumania sufrimos mucho por la desinformación. Y eso es de esperarse porque estamos en la frontera y es mucho más fácil influenciar a la gente en la frontera, viendo la historia y todo eso. Y probablemente escuchaste lo que pasó con las elecciones presidenciales, que básicamente en un momento se repitieron, se detuvieron y luego el proceso comenzó de nuevo. Quizá te voy a preguntar esto, ¿investigaste, lo revisaste? ¿Hasta qué punto fue desinformación? ¿Qué pasó? ¿La Comisión Europea tiene una opinión sobre lo que pasó?
Entonces, tenemos una opinión sobre el hecho de que esta información en realidad no es nueva, especialmente la desinformación rusa, especialmente en el contexto de las elecciones a nivel nacional. Así que sabemos que en el contexto de las elecciones, nuestros Estados miembros están mucho más expuestos a la desinformación rusa que de costumbre. Aunque sucede a diario, los contextos electorales son extremadamente sensibles. Ahora, si lo ves desde el otro lado, ¿quién puede potencialmente difundir y amplificar esta información? ¿Plataformas en línea? ¿Sí? ¿Quién puede cambiar sus algoritmos para impulsar estas plataformas en línea? ¿Quién puede decidir silenciar voces políticas en las elecciones? ¿Plataformas en línea? ¿Quién puede silenciar a los periodistas? Las plataformas en línea, así que las plataformas en línea. Los queremos en Europa. No es que esa no sea la pregunta, pero pueden representar un riesgo para nuestras sociedades, para nuestros ciudadanos y para nuestras democracias. Por eso, precisamente por eso tenemos nuestra legislación para hacerlos responsables. Porque en Europa son los ciudadanos quienes eligen a quién quieren votar, y no es para que las grandes empresas tecnológicas manipulen algoritmos para influir en nuestros votantes. Así que Europa se trata de transparencia y empoderamiento de los usuarios y de la responsabilidad de las plataformas en línea. Ahora, es cierto que, quiero decir, las elecciones en Rumania hicieron mucho ruido. Lo que pasó ahí es que recibimos documentos desclasificados de las autoridades rumanas alertando sobre la situación en TikTok. Ante esto, la Comisión, gracias al marco legal que tenemos, hemos abierto una investigación sobre TikTok. TikTok en realidad es bastante cooperativo. Es difícil entrar en detalles mientras la investigación está en curso, pero lo que sí puedo decirles es que TikTok está siendo muy cooperativo con nosotros. Han enviado bastantes pruebas de que han eliminado contenido que estaba siendo amplificado por bots en la plataforma y que estaba relacionado con desinformación rusa. Así que esto es precisamente lo que no queremos, que las plataformas amplifiquen esta información. Pero a la Comisión no le importa el contenido ilegal, contenido individual, publicaciones individuales. Ya veo. Entonces, básicamente, lo que estás diciendo está relacionado con las elecciones rumanas. Y luego se tomaron medidas y también tic-tac, tic-tac. Sí, se tomaron algunas medidas, pero la investigación sigue en curso. Sí, y supongo que también hay algunas lecciones aprendidas para el futuro y algunas cosas que supongo que la plataforma social tiene que implementar para que algo así no vuelva a suceder en el futuro exactamente. Y también en otros de nuestros Estados miembros. Por eso la investigación sigue abierta. Entonces, la investigación contra TikTok fue desencadenada por las elecciones en Rumania y la solicitud de las autoridades rumanas. Pero el hecho de que la investigación siga abierta obliga a TikTok a tener medidas apropiadas para todas las próximas elecciones, en Europa. Muchas gracias, a menos que quieras agregar algo o tú Abordaste todos los temas principales. Muchas gracias por haberme invitado con gusto. Gracias por invitarme.